Estamos saludando a la senadora Mónica Javier, flamante electa como presidente del Frente Amplio. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Igualmente, quiero desearte antes que nada mucha suerte en un rol que siempre es complicado en todos los lugares, ¿verdad? Presidir una fuerza política, en este caso, o un partido político, siempre es muy complicado. Hay que conciliar muchas cosas, hay que tener iniciativas, hay que aceptar la de los demás. Es decir, es uno de esos viajes muy comprometidos, muy difíciles, muy arduos y también muy lindos. Así que, sin duda, por la importancia que tiene el Frente Amplio en la vida de los uruguayos, sería formidable que pudiera ser una gestión a la altura de lo que tú aspiras, Mónica. Muchas gracias. Muchas cosas que están marcando en estos momentos. 15 medidas que el gobierno anunció la semana pasada, una alocución del presidente Mujica a través de la cadena de radio y televisión, se convirtieron en los hechos nacionales seguramente más discutidos en los últimos días. ¿Cuál es la primera precisión que haría la nueva presidenta del Frente Amplio? Bueno, a mí me parece muy importante que asumamos este mes de reflexión y que nos tomemos todo el tiempo necesario para reflexionar como sociedad y para replicar esa reflexión, porque yo soy de las que he dicho que cometemos un enorme error y lo cometen muchos de los políticos que sin duda desde la oposición hoy hacen sus planteos, pero a mi juicio, si nosotros vemos el tema de la inseguridad exclusivamente como un tema del Ministerio del Interior, le estamos cerrando, porque acá en la sociedad tenemos un problema de incremento de la violencia, de dificultad en la convivencia por ese incremento de la violencia. Entonces me parece que si nosotros logramos discutir qué nos pasa cuando se incrementa la violencia intrafamiliar, cuando tenemos violencia en los lugares de educación, cuando tenemos violencia y temor y medicina defensiva de parte de los equipos de salud, cuando, bueno, en el deporte ya teníamos un poco más de, lamentablemente, acostumbramiento, pero todas estas otras áreas realmente uno las veía como cosas que ocurrían en otros países, ¿verdad? Y no nos iba a tocar a nosotros. Vivimos en un mundo global, se globalizan las cosas positivas y las negativas también. Y nosotros como sociedad no nos hemos defendido, como no nos hemos defendido de otras cosas que ocurren en países de la región, por ejemplo en materia sanitaria, y son décadas que puede haber dengue, que puede haber en su momento cólera, que puede haber fiebre amarilla, y sin embargo Uruguay tiene una barrera humana que lo defiende. Bueno, Uruguay no se defiende de la penetración de la droga. Y acá hay un montón de cosas que se cruzan, porque tenemos a la pasta base, que será la cuarta droga que se consume, pero es una droga de una letalidad absoluta. Es una droga que entró en determinado momento y todos podemos darnos cuenta de que si entra en el momento de mayor profundización de la crisis y que es la llamada droga de los pobres, alguna cosa tendrá como ser tan devastadora como es, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros tenemos que poder discutir estas cosas. A ver, Jorge, tenemos familias enteras que se encargan de la distribución de la droga, con la madre, el padre y los hijos. Sí, y las abuelas. Muchas veces también. En algunas, ¿sabes, Mónica, que en algunos lugares se habla que va alguien, por ejemplo, de la policía para establecer, y bueno, aparece la abuelita como responsable, una viejita de 85 años, 86 años, como una manera de proteger de pronto a los que verdaderamente hacen esa venta de droga. Es una situación realmente compleja. Claro, es un fenómeno que se nos cuela en el intersticio de la sociedad, se nos cuela en un lugar en donde no va a haber quien delate. Yo me acuerdo de cuando empezó la discusión de cuánto se podían cerrar las pastas base, las bocas de pasta base y cuánto no. Me acuerdo que era la primera administración del Frente Amplio y era el José
José Díaz, el ministro del Interior. Y decía, bueno, se cierra uno y se abren 20. Y eso significó todo un lío de que, bueno, entonces no hay voluntad de cerrarlas. No, voluntad de cerrarlas siempre ha habido. El tema es que el grado de diseminación que puede tener cuando el modus operandi de quienes la introducen es ese, es darte plata para el consumo, para determinadas cosas que esa gente, si no, no tendría de ninguna forma en su vida, y que no tiene los elementos como para sopesar el daño que se están haciendo ellos y al entorno, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta es una cosa que no se arregla con más policías solamente. Esta es una cosa que se arregla también con eso que podemos hacer cada uno de nosotros, que es defendernos, defender a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a los nietos, defendernos como sociedad de todo esto. Pero claro, el tema de si legalizamos o no la marihuana pasa a ser una de las 15 medidas, pero que opaca todo el resto. Claro. El tema de la corrupción policial. Sin duda, el presidente nos lo ha dicho en muchas oportunidades. ¿Cómo piensan ustedes que entra droga, comunicación, dinero, armas a las cárceles cuando sistemáticamente estamos haciendo los controles que corresponden? Pero entra. Ahí hemos ensayado y hemos discutido con el presidente determinadas medidas. Bueno, pero nos van ganando esa cuereada. Sí. ¿Qué ocurre con otros de los temas que están planteados y que tienen que ver, por ejemplo, con mejores y más medidas para el tema de la violencia doméstica? Totalmente de acuerdo. Entonces, hay algunas medidas que no resultan polémicas, pero también tenemos esa cosa de que con una, que es la más polémica, anular el debate de todas las demás. Y yo quiero que nos demos ese mes de reflexión o el tiempo que sea necesario. Yo, sinceramente, no sé cómo podemos compaginar algunos debates que ya venían tomando cuerpo a nivel parlamentario con otras formas de enfocar esos problemas que están sugeridas en estas iniciativas. Pero habrá que hacerlo, habrá que discutirlo y habrá que tomarse todo el tiempo como para generar amplios consensos. Esta misma medida de la marihuana tiene detractores y tiene quienes la defienden. Sí. Yo he visto en otros países la utilización de drogas menos adictivas para encaminar a quienes las consumen en, bueno, un camino sociosanitario muy largo, ¿no? Que no implica de primera la desintoxicación exclusivamente el abandono de la drogadicción, sino que implica progresivamente el irlo adhiriendo a un sistema en donde puede consumir otra droga que es menos adictiva, donde, por ejemplo, en determinados países que las drogas se inyectan, y que el tema es no solo la droga, sino el VIH y todo lo que contagian en el uso compartido de las jeringas. Hay muchas modalidades. Ahora, lo que no podemos es ponernos el balde, ¿no? Tenemos que discutir con amplitud, con evidencia científica. Muchos países están de vuelta, se dice. Bueno, pero en su momento requirieron de alternativas de esta naturaleza. Capaz que el tema es saber hasta dónde se va con ellas, ¿no? Claro. Mónica, cuando a priori no tengo una caracterización definitiva, sino que quiero escuchar a mucha gente que la veo a unos de un lado y a otros del otro, que son la gente que lleva adelante esta lucha cotidianamente, ¿no? Claro. A mí me sorprendió, como a muchos ciudadanos, digamos, el planteo realizado los otros días y la información que dábamos en subrayado, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, instalado el tema, creo que lo mejor es el debate. Y justamente, el debate para saber qué es lo que debemos hacer. Es decir, los beneficios y las cosas que pueden dañarnos a partir de una medida de esta naturaleza. No todo va a ser a favor, no todo va a ser en contra, evidentemente. Hay que observar el panorama en su totalidad. Desde esta perspectiva, Mónica, ¿tú crees que el Frente Amplio todavía no se debe comprometer
con el apoyo a una medida de esta naturaleza, sino que debe debatirlo antes que nada? Yo creo que la actitud del presidente a través del Poder Ejecutivo ha sido una actitud amplia, pidiendo sobre esto reflexión, estudio y consenso social. A mí me parece que esa es la gran virtud de toda esta propuesta, que sin duda tiene integralidad, pero además tiene una modalidad de presentación que no es un paquete acabado, cerrado y tómalo o déjalo, sino que por eso yo decía, va inscripta las 15 medidas en la conferencia de prensa del presidente del día anterior. Bueno, reflexionemos acerca de todo esto y de nuestra convivencia, porque me parece que tampoco sirven medidas demasiado resistidas, ¿no? Claro. Sobre todo por quienes deben operativizarla, ya no por la sociedad, que tal vez no se sienta comprometida, porque como decíamos, quienes consumen, el consumo está rankeado y es la cuarta droga en cantidad de consumidores, pero es la primera en efectos devastadores, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a mí me parece que es parte de la virtud de esta propuesta el que sea una propuesta que se lanza para debatirla. Claro. Es removedora, y tiene muchos componentes, algunos legislativos y otros componentes de decisión administrativa del propio gobierno, ¿no? Claro. Bueno, no es fácil de instrumentar tampoco, ¿eh? En caso de ser aprobado, por ejemplo, no. El proyecto, no es fácil de... hay que pensar, por ejemplo, en la recuperación, en lo que tiene que ver con la internación compulsiva de los consumidores. ¿No es mejor penalizarla con el consumo desde esa perspectiva? Pregunta alguien, por ejemplo, Claudio de Las Toscas. Pregunta, por ejemplo, pero en vez de enviarlos compulsivamente a un sitio donde la recuperación es muy lenta, muy costosa, y donde hay pocos lugares en el Uruguay y también en el mundo que puedan comprobarse recuperaciones terminantes, ¿no es mejor ingresar en el campo ya de la sanción para evitar que la gente ingrese, digamos, al consumo? Yo cuando se plantea que solo la mano dura es la solución, yo con mucho respeto pregunto, ¿y si se tratara de mi hijo? Sí, claro. Porque, ¿sabe qué? Y creo que es la pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer, ¿no? Porque después, yo como legisladora me queda muy claro, después la gente viene desesperada a decir, mire, mi hijo está preso en tal lugar, con gente que son duros, mafiosos, de los pesados, pida que me trasladen a mi hijo hacia un lugar porque mi hijo nunca hizo nada. Y bueno, a veces el hijo hizo poco, pero otras veces hizo lo que los padres no sabían. Pero de eso estamos llenos, entonces tenemos que tener mucha responsabilidad. Yo creo que el oyente la tiene cuando se hace sanamente la pregunta, pero quien caiga en una adicción no es una situación fácil, y a veces es el emergente de situaciones que no dominamos los del entorno de esa persona. Uh-huh. Y esa es la bengala que muestra que hay problemas en el núcleo familiar, ¿verdad? Sí, sí. O en el entorno en general. Entonces a mí me parece que la rehabilitación, mire, el portal amarillo es un ejemplo. A mí me gustaría que surgieran, con motivo de este debate, más informaciones acerca de los éxitos y las dificultades del portal amarillo. Parecía como que nada de eso podía andar, y anda. Entonces a veces no nos enteramos de cosas que sí se pueden hacer, y que claro, para ello se requieren más recursos, más apoyos, pero más capacitación. Sí. Acá hay mucha gente muy capacitada, muy comprometida con el tema, que desde hace décadas reclama políticas de reducción de daños, que significan que, bueno, uno a veces no puede encarar la salida directa de una droga demasiado adictiva, sino que tiene que haber con marcos legales que protejan a los profesionales que lo hacen, ¿no? Sí, sí. Problemas. Muchas veces las cosas se hacen como producto de un programa respaldados por una ONG, pero para que el Estado introduzca determinadas estrategias de reducción de daños, bueno, tiene que haber marcos legales que lo amparen, porque si no, nadie
arriesga a tomar esos caminos terapéuticos. Yo a priori no digo ni que es la panacea, ni que por ahí no debemos ir. Yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir, traer al Parlamento evidencias científicas sobre estos temas, de todas, ¿no? También de las de vida, experiencias de vida. Hace poco... Los padres y las madres, por ejemplo. Homenajeábamos a Rocío Villamil, Senado de la República, como una madre que nos decía, no, tolerancia cero. Bueno, esa madre tuvo finalmente, y después de tanto sufrir, una buena respuesta, que fue que su hijo está desintoxicado y ayudándola. Ella se murió con su hijo al lado, ayudándola a ayudar a otros. Bueno, tal vez los caminos sean largos, dolorosos, y no haya otra alternativa que esa, pero tal vez debamos ensayar más de una solución a estos problemas. Claro. Y me parece que no hay verdades reveladas acá, así como uno no puede decir, pero varias décadas después Holanda está de vuelta. Bueno, pero ¿qué significó en su momento? ¿Significó una alternativa? ¿El problema estuvo en el inicio o estuvo en que no se salieron antes o no advirtieron consecuencias? Todo eso hay que discutirlo, ¿eh? Claro. Además el marco internacional, ¿no? Se habla que Uruguay estaría de alguna manera violando el Tratado de Viena, que quedaría por fuera de eso, un tratado que Uruguay ha firmado, todos los comentarios que ha generado esto en el marco regional. Es decir, es un tema que no hay que, me da la impresión, que no va a tener un desenlace de hoy para mañana, ¿no? Sin duda que no, y creo que justamente no fue planteado de esa manera, ¿no? Fue planteado para generar una buena discusión, y si no es esta, que se abran otros caminos, otras alternativas, y que además tengamos un mejor nivel de conciencia de la sociedad, de que no estamos actuando con ese mecanismo de defendernos de estos temas como si lo hacemos y nos resulta natural con otros. Bien, pasando a otros asuntos, y ya, digamos, hablando con quien ejercerá, digamos, la presidencia del Frente Amplio. Vamos a tener desde esa perspectiva un cambio, una modificación. La gente no ha optado por lo mismo, a pesar de que la campaña que se hizo a lo largo de las elecciones parecía que todos eran prácticamente igual, que votar a X y votar a A era lo mismo, salvo algún matiz diferencial. Se van a producir cambios, las personas generalmente producen cambios cuando llegan a ser nuevos directores o nuevos conductores, en este caso de nada menos que una corriente política que hoy es mayoría en el Uruguay. Sin duda, Jorge, nosotros propusimos un cambio. Yo soy de las que no comparto que hayan sido tan iguales las intervenciones, ¿sabes? Yo creo que los matices se veían. Lo que ocurre es que hicimos, algunos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, 3 campañas, y la que más repercusión tuvo fue en la que comparecíamos los 4 juntos, porque había muchos anuncios de que, bueno, nos íbamos a descuartizar, y llamaba la atención y todos apostaban, bueno, ¿cuándo se van a matar? En el próximo departamento, sí. en el próximo discurso, ya llega. Y no llegó, más allá de las diferencias, porque los 4, tú lo miras así a distancia, podríamos haber sido en otro momento cualquiera de los 4 candidatos de consenso del Frente Amplio. Dentro de nuestros respectivos sectores, en general, lo demostró la propia elección, tuvimos votos que trascendieron el número de votos de las fuerzas políticas que nos apoyaban. Por tanto, yo creo que hubo propuestas de cambio de los 4, sin duda. Me pareció bueno. Yo soy de las que dije, bueno, ustedes pensarán, si los 4 venimos a proponer cosas diferentes, ¿por qué no lo hicimos antes? Porque participamos los 4 de sectores decisivos dentro del Frente Amplio. Por tanto, estas coincidencias auguran que vamos a tener amplio respaldo, gane quien gane, para las modificaciones. Y efectivamente, yo creo que hubo puntos en los que nos pudimos acercar en el transcurso de los 60 días de la campaña, que yo te diría, fue tan intensa la última semana como la primera. Adquirió
siempre un carácter, y ese es el tacho presidencial que tienen los presidencialistas que tienen las cosas en Uruguay. Sí, sí. Adquirió una dimensión la campaña que si bien no lograba contagiar, no lograba romper el clima de frialdad, sí lo tuvo de una enorme exigencia, en donde de alguna forma se decía, bueno, vamos a hacer actividades por regiones, y a mi juicio era imposible, era impensado decirle a un departamento, trasládate a otro para hacer la actividad. Por lo tanto, recorrimos los 19 departamentos, fuimos a Buenos Aires, lo hicimos, yo decía en mi caso, en actividades que eran exclusivamente de la presidencia, más allá de cualquier sector, con gente de diferentes grupos que individualmente apoyaban la campaña que dio en llamarse el Es Mónica. Después con los sectores, con los 10 sectores que apoyaban mi candidatura, tuvimos diversas actividades, desde ferias, cenas o recorridas o actos, y también tuvimos la campaña de la institucional, la de los 4. Entonces yo creo que ahí sugerimos cambios en materia de tener un frente mucho más inclusivo, mucho más abierto. ¿Hay un cierto agotamiento hoy en el Frente Amplio? No digo de lo físico, ni... No, pero no hay renovación en cuanto a sus militantes cotidianos. Ajá. Y mira qué llamativa los resultados. De los 170.000, 70.000 son completamente nuevas adhesiones. O sea que hay un recambio de la gente que participa, sin duda. No es el que no encontró su padrón y entonces debió adherirse nuevamente porque su padrón no estaba en el lugar donde iba a votar. Es el nuevo adherente. Y si tú te pones a pensar, si 1.200.000 votaron a Pepe Mujica, ahí puede haber desde los votos prestados, que sin duda hay, a muchos más que pueden constituir la cantera de recambio de militantes, de cuadros políticos, de renovación generacional, de todo lo que estamos proponiendo que el Frente tome con mucha más decisión. Y dentro de esos 70.000 nuevos adherentes, el 50% son menores de 29 años. Ajá. Entonces no se expresan en la militancia cotidiana. Nosotros hemos insistido en que el Frente debe lograr una renovación en materia de generaciones y que vamos a tratar de apurar el paso para que no esperen tanto como debemos esperar nosotros, la generación de los cincuentones, ¿no? Sí, sí. Pero sin duda que esa participación en la instancia electoral nos muestra interesantísimas posibilidades. Seguramente vamos a tener la posibilidad en otra oportunidad de hablar más de todo esto. Ha sido un gusto recibir a la presidente del Frente Amplio, electa, la senadora Mónica Xavier. Y bueno, reiteramos nuestros buenos deseos. La seguimos en cualquier momento, senadora. Con muchísimo gusto, a la orden, y bueno, muy buen día para todas y todos. Chau, Gracias, chau. Gracias.